Hola, bienvenidos. En estos momentos se está debatiendo en el Congreso de la República de Colombia la reforma tributaria. El senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico ha confirmado que ya se ha aprobado el 90%. A continuación vamos a presentar la intervención del senador J.P. Hernández, quien está hablando sobre esta reforma tributaria en el Congreso, y también vamos a presentar una declaración del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, quien prácticamente contradice a lo que dijo el senador J.P. Hernández. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Vamos a mostrar también algunos trinos porque hay una cierta confusión allí, polémica porque dicen que al PAN se le iba a poner impuestos cuando Gustavo Petro ya había anunciado que la reforma tributaria no iba a tocar ni iba a gravar el PAN. Hoy J.P. Hernández dice que sí está diciendo que se iba a gravar el PAN, y ahora en redes sociales dicen que ese impuesto prácticamente hoy se tumbó. Entonces vamos a ver, porque allí hay como una contradicción. Vamos a escuchar a continuación entonces, para comenzar, la intervención del senador J.P. Hernández. Bueno, tres minutos, ¿cierto? A partir de ahora, con mucho gusto. Listo. Decirle al país que este gobierno va a ser como Robin Hood, que le quitará a los ricos para darle a los pobres, suena demasiado lindo. Y quizás muchos lo aplaudirán, pero es un mensaje completamente falso el que le quieren vender a los colombianos. Decirles que esta reforma tributaria solamente va a tocar a los ricos y que nada va a tocar a los pobres. ¿Por qué no empezamos por decirle la verdad a los colombianos? ¿Por qué no le decimos al pueblo que literalmente le van a sacar el pan de la boca a la gente? Según esta reforma y la ponencia que hasta el momento está presentada, productos como el yogur, el queso, el chocolate, las salchichas, el jamón, el ponqué, las galletas, el pan, hasta el momento lo piensan gravar. Ya no será normal en una casa tomar chocolate con queso y con pan, porque hasta esa comida humilde la piensan grabar. Yo he radicado una proposición pidiendo que retiren estos alimentos de esta reforma tributaria que supuestamente solamente toca a los ricos. Me dicen que es por salud, que es por el azúcar. Entonces les pregunto, ¿qué hacen repartiéndole gaseosas llenas de azúcar y postres llenos de azúcar a los congresistas? ¿O es que nosotros sí tenemos la obligación de morirnos? ¿O es que a nosotros no nos quieren cuidar? Yo le pido al pueblo colombiano que se despierte, porque lo están clavando poco a poco. Y si no, miren lo que están haciendo con la gasolina. Ustedes piensan que solo son 200 pesos. Son 200 pesos mensual. Ya van en 400. En diciembre serán 600. Y si lo hacen durante los 48 meses, serán 9.600. Y Petro nos dejará una gasolina de casi 20.000 pesos el galón. ¿No dicen que ese es el gobierno del cambio? Un minuto más, senador, para que te redondee. ¿No dicen que ese es el gobierno del cambio? Si ese es el gobierno del cambio, se supone que no van a robar. Y si no van a robar, entonces vamos a recuperar los 50 billones de pesos que se pierden en corrupción. Y si recuperamos esa plata, les tengo una buena noticia para los ataimados que no se han dado cuenta. Nos va a sobrar plata y no vamos a necesitar de reformas tributarias. Dejen de estar malgastándose en la plata de los colombianos, de estar comprando acolchados hechos de plumones de ganso. Dejen de estar derrochando y verán que la plata alcanza. Yo voy a votar negativamente varios artículos de esta reforma tributaria hasta que sea transformada. Lo lamento, esa es mi posición. Muchas gracias. Con mucho gusto, senador. Bueno, ahora vamos a escuchar a continuación lo que dice el presidente de la República sobre el impuesto al PAN. Acá Gustavo Petro es muy claro y deja dicho que si el PAN sube de precio no es precisamente por lo de la reforma tributaria. Escuchemos mejor a continuación al presidente de la República de Colombia. Ahora tiene un nuevo ingrediente que aumenta el hambre en Colombia: los precios de los alimentos, como ustedes bien saben. Y este mismo tema de las inundaciones, que disminuye la capacidad de producción interna,
y entonces también eleva los alimentos. Leía en un artículo esta mañana en Twitter de algún periódico de ayer que ¿cómo se nos ocurre poner la reforma tributaria si se va a elevar el precio del pan? Una manera bastante triste de manipular la opinión pública. Porque el dueño del medio es al cual le vamos a cobrar los impuestos. Y entonces por su, digamos, falta de solidaridad con la nación en un momento de crisis para disminuir el déficit fiscal, no debería intentar mover la población con algo tan vital como su necesidad de suplir el hambre, a ver si sale a las calles a destruir la reforma tributaria que no le va a poner impuestos al pueblo, sino al dueño del medio, porque establece una mentira. ¿Quién dijo que el precio del pan sube por la reforma tributaria? Oigan, sube porque la materia prima fundamental para hacer el pan se llama harina de trigo. Y aquí decidieron no sembrar harina de trigo desde hace décadas y la importamos del Canadá, de Estados Unidos. Y la harina de trigo se importa en dólares. Y al crecer la inflación en dólares allá, creció el precio de la harina de trigo, y al destruirse la moneda acá, entonces en pesos vale 3 veces. Ese es el factor por el cual el precio del pan sube. Y por tanto, crece el hambre indudablemente, porque hay quienes no pueden comprar el pan. Pero veamos las causas entonces dónde están y por qué importamos los alimentos estratégicos. ¿A quién se le ocurrió? ¿Ese mismo medio de comunicación apoyó tal medida? ¿Por qué no construimos las bases esenciales, estratégicas de la soberanía alimentaria en Colombia? ¿No está ahí el problema? Y ahora nos volvemos terriblemente vulnerables a las crisis mundiales de alimentos, cuando nuestro país tiene los recursos y la potencialidad y la cultura para producir alimentos. Bueno, yo intento que esta urgencia para estos meses trate de llenar ese vacío. Por ejemplo, hay que subsidiar los fertilizantes en Colombia por lo que queda del resto del año, para intentar que el precio de los alimentos baje. El precio de los alimentos en Colombia no está alto porque haya un exceso de liquidez o error. El precio de los alimentos en Colombia crece porque sus elementos estratégicos, fertilizantes, maíz y otros, son importados y crecieron su valor en pesos. Subsidiar los fertilizantes se vuelve fundamental para la producción de alimentos, Esta es una política nacional. Trataremos que el programa de alimentación que hay en el mundo nos ayude a llevar los fertilizantes a donde toca. Los subsidiados, eso es un dinero público. Intenta elevar la rentabilidad de la producción de alimentos y bajar sus precios, aumentar la productividad. Al lado de él hay unos temas que tienen que ver con ustedes. Queremos extender el PAE al 100% de los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, y que opere en las zonas de hambre que hay que poner en un mapa todo el tiempo, incluido el periodo escolar hasta el 31 de diciembre. Bueno, ahí queda claro de que si el pan sube de precio, no es precisamente por lo de la reforma tributaria, como lo está diciendo aquí uno de los medios de comunicación que Gustavo Petro no mencionó, pero que me imagino que es Revista Semala, como le decimos aquí. En su titular estaba diciendo que reforma tributaria, adiós al pan de 200 pesos que pasaría a costar hasta 800 pesos gracias a la reforma tributaria. Todo lo contrario a lo que acaba de decir Gustavo Petro y a lo que dice Vanguardia, otro medio de comunicación que
está diciendo: no coma cuento, el pan de panadería de barrio no tendrá impuesto en la reforma tributaria. Acá son más claros. Otro de los titulares que estaban desinformando acá, pero que ya están aclarando, es Infobae. Dice: impuesto al pan no va en la reforma tributaria de Gustavo Petro. El Espectador dice: todo apunta a que el impuesto al pan se eliminará de la reforma tributaria. Revista Semala dice: tumban impuesto al pan de la reforma tributaria y pelea entre partidos por el crédito. W Radio dice: el pan ya no tendrá impuestos en la tributaria, partidos y gobiernos logran acuerdo. Y la polémica o la contradicción que hay en redes sociales es la siguiente. En Twitter, por ejemplo, dice, para comenzar acá, Marta Peralta, senadora del Pacto Histórico, escribió más temprano: en minutos comenzamos la votación de la tributaria para el cambio. No se dejen engañar. No se grabará canasta familiar, como lo dice JP. No se tocarán pensiones, como lo dice Miguel Uribe. No subirá el pan, como lo dijo JP hace pocos minutos en el Congreso. No subirá el IVA. Si usted no tiene más de 2.700 millones de pesos, no se preocupe. Lo que tienen más, pagarán más. Total apoyo. Por aquí agregaba la senadora: a esta hora hemos aprobado más de 70 artículos de 90 de la tributaria para el cambio. Seguimos trabajando por una reforma progresiva. El que más tiene, más tendrá que pagar. No se dejen engañar. No se grava la canasta familiar, ni el pan, ni la leche, como lo dijo también JP, ni el chocolate. Y la senadora María José Pizarro dice: el senador que no sabe cuánto gana la clase media, que es Miguel Uribe, el gobierno ya había anunciado que ni el pan, ni los huevos, ni el queso serán gravados. Porque Miguel Uribe estaba escribiendo acá: mañana evitaremos que el pan tenga impuesto. Confío en la sensatez de los congresistas. Aunque el gobierno insista, lo vamos a derrotar. Paola Herrera dice: el Partido Verde cantando victoria por haber excluido el pan de los impuestos saludables. Ellos hacen parte de la coalición y permitieron incluirlo en la ponencia que llegó a segundo debate. ¿Por qué no dijeron nada antes? Solo después de la polémica actúan. Y acá Gustavo Bolívar nos confirma que para reportarles que hemos aprobado el 90% de la reforma tributaria y que nuestra bancada ha estado disciplinada y concentrada en la votación. En verde los votos por el sí. Clara López no aparece en verde porque está de ponente y vota manualmente. Ya casi celebramos. Por acá también Paola Herrera nos da una noticia de última hora para que la sigan, que está ella minuto a minuto informando sobre lo que está pasando en ese momento en el Congreso de la República de Colombia en el debate sobre la reforma tributaria. Dice Paola Herrera: el Senado acaba de aprobar la eliminación del artículo que en la tributaria gravaba las actividades comerciales de las iglesias en Colombia, que es algo que estaba celebrando precisamente Catherine Miranda hace días. Vamos a escuchar qué era lo que celebraba ella, que al parecer se tumbó esto hoy. Vamos a escuchar. Estamos muy felices con la aprobación de nuestro artículo que le pone impuestos a las iglesias. Es un impuesto a la renta del 20% para todas las actividades económicas por fuera del rito, culto, beneficencia o educación. Esto es un gran avance, porque si algunas iglesias se comportan como empresas, pues que paguen como empresas. Estamos muy felices con la aprobación de nuestro artículo que le pone impuestos a las iglesias. Al parecer, según Paola Herrera, repetimos, dice: el Senado acaba de aprobar la eliminación del artículo que en la tributaria gravaba las actividades comerciales de las iglesias en Colombia. Esto es una noticia de última hora. Y la misma Catherine Miranda por acá también escribió: lo logramos. Partido Verde logra tener aval del gobierno nacional para eliminar el impuesto que tenía el pan en la tributaria. Vamos a escuchar qué dice acerca de este tema tan contradictorio. El Partido Alianza Verde logró obtener el aval por parte del gobierno nacional para eliminar el impuesto que tenía el pan por el impuesto que se sugería para ultraprocesados que tenían exceso de azúcar, de grasa y de sodio. Eso es una gran noticia para los hogares colombianos, gracias al Partido Alianza Verde. Para concluir, el pan no, en la reforma tributaria no va a tocar el precio del pan. O sea, si el pan sube de precio,
no es gracias a la reforma tributaria, como lo estaba diciendo Revista Semana, sino a otra cosa que dijo Gustavo Petro, que es debido a que el trigo o la harina de trigo es importada a Colombia, y como el dólar prácticamente está ya a 5.000 pesos, pues sube todo lo que se ha importado. Eso es lo que le entendía a Gustavo Petro. ¿Usted qué conclusión tiene ahí acerca de esta desinformación y esta contradicción que hay acerca de los que están diciendo de que el pan va a subir de precio debido a la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro? Bienvenido, Ramón. Andrés, muy buenas noches. Como la reforma ha presentado mucha controversia, porque de todas maneras hay gente que está en desacuerdo y otros que están en acuerdo. Pero quiero empezar con la siguiente frase. Sancho, dejad que los perros ladren. Es señal de que estamos cabalgando. Esto lo hago para significar que desafortunadamente los medios de comunicación que han sido contradictores al presidente Gustavo Petro tienen que entender que él es el presidente y que puede hacer las reformas que en este momento se le apruebe a través del Congreso. En cuanto al tema que él habló sobre que no va a gravar el PAN, él tiene toda la razón. Él no va a gravar el PAN porque quiere que la reforma tributaria sea en beneficio de los más necesitados y no a favor de los poderosos. Entonces, que los poderosos aporten a esa reforma. A ellos son los que se les debe sacar la plata para esta reforma tributaria que en buena ley la está ganando en el Congreso, porque ya se sabe que está en el 90% prácticamente aprobada. Entonces, necesariamente esa reforma irá, porque es que necesariamente se necesita. Ahora, en cuanto a lo que él dice en relación al PAN, hay que tener en cuenta que si el PAN sube es porque desafortunadamente Colombia hace más de 30 o 40 años no produce harina de trigo en Colombia, porque hay que importarla a través del Canadá y de Estados Unidos. Entonces, ahora que la plata colombiana se devaluó y el dólar ha crecido, entonces hay que tener en cuenta que si el PAN sube, no es por culpa de la reforma tributaria, es porque realmente no hay cómo importar los insumos, porque están costosos para producir la harina de pan, la harina de trigo en Colombia. Entonces hay que tener en cuenta todas esas perspectivas para que la gente no vaya a decir después que no, que mire que el pan sí subió. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo sí quiero tomar un tema con respecto al tema de los medios de comunicación. Resulta que los medios de comunicación deben ser el contrapoder. Estamos hablando del contrapoder. Entonces, en este caso, los medios de comunicación no son el contrapoder, al contrario, son afines al poder económico. Por eso yo decía anteriormente que los medios de comunicación tienen que ser independientes del poder económico y del poder político. Entonces, hay que mirar que se presente en el Congreso un proyecto de ley para democratizar los medios de comunicación. Necesitamos que eso se haga precisamente para evitar de que haya tanta controversia y que hayan tantas mentiras que los medios de comunicación han producido a través de la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia de la República. Listo, Ramón. Ya para finalizar vamos a escuchar lo que dijo la senadora Yuli Esmeralda Hernández Silva del Pacto Histórico, quien también prácticamente le responde a JP Hernández en este gran debate que se está llevando en estos momentos en el Congreso de la República de Colombia. Ahí les adelanto que se han presentado varios rifirrafes. Uno de ellos fue entre el senador Wilson Arias, Arturo Char, y además Inti Asprilla se enfrentó al mismo Arturo Char y a Miguel Uribe por estas mismas desinformaciones que están llevando a cabo en contra de la reforma tributaria, así que pendientes de los siguientes videos. Bueno, vamos a verla. Gracias, presidente. Solo decirles a los varios congresistas que hemos escuchado hoy acá en esta plenaria que esta es una
reforma tributaria hecha en contra de los pobres y para afectar a los pobres, decirles que el país ya no les come cuento, que el país ya no les cree, que el país sabe cómo recibimos a este país, que lo recibimos con la peor crisis económica, social y ambiental en la historia de Colombia. El país sabe que esta reforma tributaria fue construida con el pueblo, que fue avalada, que fue lo que eligieron, que es una reforma tributaria hecha a la medida para lograr justicia tributaria en este país, para lograr que los privilegiados pocos en este país que tienen mucho y aportan poco, hagan su aporte para la equidad en Colombia, que es una reforma tributaria que además impulsa la justicia ambiental, que quiere desincentivar las prácticas que contaminan páramos, que contaminan ríos, que acaban con ecosistemas completos y que no aportan nada, que dejan el hueco, el hambre y el hueco ambiental en los territorios y se llevan la riqueza para fuera del país. Eso es lo que quiere esta reforma tributaria: justicia social, justicia ambiental, tributar con equidad. Yo acompaño esta reforma. Sé que el gobierno, sé que el pueblo colombiano la acompaña de manera decidida porque es el recurso y la plata que necesitamos para lograr los proyectos sociales, para lograr comprar tierras y devolver a los campesinos a sus territorios, para lograr educación de calidad, para lograr salud. Esa es la plata que necesitamos con la reforma tributaria. También quiero agradecer y reconocerle al gobierno nacional la voluntad que tiene de que esta reforma tenga una mirada también respetuosa con los animales. Esos que defienden hoy que se permita todavía que los espectáculos taurinos, que los espectáculos que se lucran de la violencia animal hoy estén exentos de IVA, estén exentos de impuestos, son los mismos que juzgan y critican esta reforma. En esta reforma se va a agravar también la crueldad con los animales y se van a desincentivar todas las prácticas que atenten contra la vida, contra la naturaleza y contra los ecosistemas. Gracias, presidente. Perdón, ella era Julie Esmeralda Hernández Silva del Pacto Histórico. Interesante esta intervención de esta senadora del Pacto Histórico. Esas son las intervenciones que necesitamos para que contradigan lo que están diciendo los senadores opositores del gobierno, como J.P. Hernández, que prácticamente ya se ha declarado opositor del presidente Gustavo Petro. Con esa crítica que vimos hace pocos minutos, se fue en contra de la reforma tributaria y en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro. Con esto nos despedimos para seguir trayéndole a ustedes más apartes de este gran debate de la reforma tributaria que está a punto de ser aprobada en el Congreso de la República de Colombia. Quien les habla, Cristian, les manda un abrazo. Y Ramón también se despide, ¿no? A continuación. Sí, a todos nuestros amigos, muy buenas noches y que pasen una feliz noche. Bueno, chao, nos vemos en otro video acá en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación.